Atención, soy nueva haciendo videos, así que espero que si hay algún error en la edición sea perdonado y que les sea de mucha ayuda mi información. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Belit y les voy a dar una introducción acerca de la estructura del ADN. Bueno, antes de abarcar el tema debemos tener en cuenta ciertos puntos claves, o mejor dicho, conceptos básicos para entender el tema. Primero, ¿qué es el ADN? ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico y es una proteína compleja que tiene toda la información que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. ¿Dónde se va a encontrar? Pues el ADN celular está dentro del núcleo de las células eucariotas y en las procariotas en forma circular dentro de su citoplasma. ¿Para qué sirve? Pues este va a funcionar como plano para la formación del organismo. Y una pregunta recurrente cuando uno empieza a leer sobre el tema es sobre si el gen es el mismo que un ADN. Pues no, el ADN es el total del código genético de un organismo, mientras que el gen es solo un fragmento del mismo. Pues bien, dicho esto, y para entrar un poco en contexto, les hablaré un poquito de la historia para entrar en calor. Lo que sucede fue que en el siglo XIX, Friedrich Miescher fue el primero en observar el ADN. Sin embargo, no se mostró interés en el tema hasta el siglo XX, que en el año de 1930 se formó un grupo llamado Page Group, que buscaba descubrir las leyes que regían la replicación genética. Entre ellos se encontraban James Watson y Francis Crick, quienes se motivaron a estudiar la estructura del ADN apoyándose con las cristalografías de Rosalind Franklin, que ella las sacó por medios de difracción, y anunciaron su descubrimiento acerca de esta estructura en el año de 1953. De acuerdo con Watson y Crick, la estructura del ADN tenía dos premisas. La estructura básica es helicoidal, es decir, que las dos hélices se entrelazan entre ellas. Y en el corazón de la hélice está ocupado por las bases, y en el exterior están los grupos fosfatos. 2. Las hélices no son idénticas, sino que se complementan, una base púrica con una pirimídica, adenina con timina y guanina con citosina. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del ADN y cuál es su clasificación? Pues bien, la clasificación va a depender del libro de la fuente bibliográfica que tú consultes, pues hay ciertos autores que agregan más niveles que otros y hay otros que en cambio agrupan y disminuyen niveles y a veces se consideran solo 3 niveles de clasificación. Pues bien, de lo que he leído y asimilado, puedo decir que desde el punto de vista estructural, el ADN obviamente va a tener varios niveles. Comenzando por el primario. El primario va a estar conformado por un nucleótido, que ya les voy a explicar. El secundario va a estar formado por la complementariedad de las bases que van a tener los nucleótidos del nivel primario. Y los de orden superior van a ser estructuras que se van a superenrollar esta cadena de nucleótidos mediante proteínas específicas que van a permitir la supercompactación de toda esta información. Ahora sí, vamos a explicar la estructura primaria. La estructura primaria está formada por el nucleótido. ¿Y qué es el nucleótido? El nucleótido es la unidad mínima, es la unidad básica de todo el ADN. Es como el péptido a la proteína, exactamente lo mismo. Y este de aquí va a estar formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Entonces, ahondemos un poco más en la estructura primaria. Pues tenemos el grupo fosfato. Este grupo fosfato va a ser un fósforo que va a estar unido con 4 oxígenos iguales en forma tetraédrica, como lo vemos en la imagen. Este grupo fosfato se va a estar uniendo al azúcar de su propio nucleótido y también con el azúcar del otro nucleótido. ¿Y qué es lo que hace y para qué sirve? Sirve como el exoesqueleto para formar una cadena lineal de una sola de las cadenas de la doble hebra del ADN. Entonces, ahora sí, una vez entendido esto, pasemos al azúcar.
El azúcar que tiene el ADN es una pentosa, pero esta aquí es una desoxirribosa. ¿Y por qué? Porque si vemos en su carbono 2 no va a tener un oxígeno, lo que la ribosa sí lo tiene. La ribosa se va a encontrar en el ARN. Y pues bien, este azúcar, aunque no parece mucho, pues le da la dirección a la cadena. Pues el grupo fosfato se va a unir en el carbono 5 y el grupo fosfato de otro nucleótido se va a estar uniendo en el carbono 3. Y en el carbono 1 se va a unir lo que es la base nitrogenada. Y ahora sí hablemos de las bases. Las bases nitrogenadas pues van a ser adenina, timina, citosina, guanina y en el caso del ARN tenemos al uracilo en vez de la timina. Bueno, quiero dar una mención honorífica así al canal de Flip Your Learning porque de ahí yo saqué estas imágenes y también parte de información para explicar todo acerca de los nucleótidos, así que les recomiendo ver el video que se los dejo aquí en la descripción o si no está fijado en los comentarios. Ahora sí, hablemos acerca de la estructura secundaria y pues la estructura secundaria es la complementariedad de las bases mediante puentes de hidrógeno que van a formar una cadena paralela, pero esta va a ser bidireccional. ¿Y por qué? Porque para juntarse estas bases van a crear puentes de hidrógeno. Y para formarlos tienen que acomodarse y al momento de acomodarse se invierte en una de las cadenas la dirección de 5 a 3' a 3 a 5'. Y pues la complementariedad de las bases, ¿cómo se descubrió? ¿Quién lo descubrió? ¿Fue Watson y Crick? Pues no. En el año de 1950, el bioquímico Chargaff fue quien demostró las proporciones que van a tener las bases nitrogenadas en los distintos organismos y formuló lo que se llaman reglas de Chargaff. Las reglas de Chargaff van a proponer lo siguiente. La proporción de la adenina es igual a la timina. Es decir, que adenina dividido para timina va a ser igual a 1. La proporción de la guanina es igual al de la citosina. Guanina dividido para citosina tiene que dar el valor de 1 o lo más asemejante a 1. La proporción de las bases púricas, es decir, adenina más guanina, es igual al de las bases pirimídicas, que es timina más citosina. Es decir, hay una relación entre la igualdad de las bases púricas con las pirimídicas. Y esa relación, si se la divide, va a dar un valor de 1. Sin embargo, la proporción entre adenina, timina y guanina, citosina era característica para cada organismo, pudiendo tomar tanto diferentes valores según la especie estudiada. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran la repetición monótona de un tetranucleico, sino que existía una variabilidad en la composición de las bases. Y pues aquí les voy a dejar un ejemplo. Tenemos la Escherichia coli. Este de aquí va a tener 26 de adenina, de guanina 24.9, de citosina 25.2 y de timina 23.9. Si yo adenina divido con timina, pues el resultado va a ser un aproximado de 1. Si a la de guanina la divido con la citosina, el aproximado va a ser 1. Y si la suma de las púricas, adenina más guanina, y de las pirimídicas, timina más citosina, lo sumo y lo divido, pues el aproximado va a ser de 1. Es decir, que esta regla se va a estar cumpliendo en cada uno de los organismos. Bueno, y para... Existen varios modelos de doble hélice. Tenemos el modelo de ANB. Este es el que presentó Crick y Watson en el año de 1953. Tenemos el ADN-A y el ADN-C. ADN-A, C y B son similares y la diferencia se encuentra en la cantidad de pares de bases. Y el Z, ADN-Z, pues este de aquí tiene la misma estructura y tiene más cantidad de pares de bases y la diferencia se encuentra en que su giro es hacia la izquierda. Ahora sí, para finalizar, las estructuras de orden superior. Las estructuras de orden superior se van a formar gracias al superenrollamiento mediado por proteínas del nivel 1 y del nivel
2 de la estructura del ADN. Pues para explicar esto vamos a utilizar esta imagen. Como vemos, lo que está en color negro y que parece una cuerda va a ser la cadena de ADN. ¿Ya? Lo que está de color turquesa es el octómero de histonas. Lo que va a pasar es que va a haber un octómero de histonas, 8 histonas, que son proteínas especiales, y estas proteínas lo que van a hacer es compactar o enrollar 3/4 de la cadena de ADN. ¿Ya? El 1/4 va a permanecer como un puente o linker y va a unir el otro core o nucleosoma y va a formar una cadena que es la fibra de cromatina. Esa fibra de cromatina posteriormente se va a compactar más y va a llamarse solenoide. Y de la supercompactación del solenoide va a surgir el cromosoma. Bueno, y para finalizar voy a complementar toda esta información con un problema llamado la heterocromatina, que es una alteración o una mutación que se produce en ciertas personas y que no va a causar un problema, sino que más bien va a cambiar el color en el iris o también puede ser en el cabello, pero en este caso vamos a ver la heterocromatina del iris. Pues bien, como acabé de decir en el principio, el ADN va a ser una proteína sumamente compleja y esta de aquí va a tener toda la información para formar una persona o un organismo. Y pues en ella se van a encontrar los dichosos genes o alelos. En el caso de la heterocromatina, como vemos aquí, y si leen cada una de las funciones, van a darse cuenta que los genes afectados van a ser aquellos que van a producir la melanina o que contribuyen a producir dicha proteína. Debido a ello, estas personas pueden tener una alteración en el color que van a presentar o que deberían presentar normalmente. En el caso de la imagen, el color del otro ojo, que tiene azul, pues debería ser café. Pero al haber una mutación en la producción de melanina, el color que va a reflejar el iris, en este caso, va a ser de color azul. Y pues gracias por escuchar y llegar al final del video y aquí les dejo algunas curiosidades que si quieren pueden pausar el video y leerlas.